Hola a todos, mi nombre es Dark Soul, o bueno, como muchos ya me conocen, Sebastián. Hago este pequeño espacio para avisarles, o mejor dicho, recordarles que este domingo 9 de noviembre tenemos nuevo directo en el canal. Y esta vez será con cámara. El directo se hará a las 3 p.m. hora México. En pantalla trataré de colocar algunos horarios sobre los que yo he visto que me siguen. Sobre si habrá face reveal o no, la verdad es que no lo sé. Sé que a muchos les gusta el anonimato y todo eso, pero realmente tengo algunos proyectos que ya no me permiten estar en el anonimato. Así que, bueno, mientras me sienta cómodo, probablemente lo haré. Y bueno, otra cosa que quería decirles es que regresaré a Twitch. Y bueno, esto será un poco improvisado. Tengo ideas de jugar videojuegos de terror, narrar sus experiencias, así que si tienen experiencias paranormales que quieran compartir, pueden enviarlo también al correo misnochesdehisteria@gmail.com. Lo encontrarán tanto en descripción como en un comentario fijado. Y también además, bueno, me he comprado un libro. La verdad es de que lo compré pensé, me gustaría narrarlo en el canal y que uno de mis seguidores se quedara con él. Pero como podrán entender y por cuestiones de copyright, no puedo hacerlo en YouTube. Así que después de que se acabe el directo que habrá aquí en esta plataforma, nos iremos allí y si mandaron experiencias, las narraré en vivo y también parte de este libro. Obviamente no puedo narrarlo en un solo directo. Sobre cómo podrán obtener acceso para llevárselo, pues realmente solo tienen que estar en el directo apoyando y bueno, probablemente participarán en el sorteo. Y bueno, como dije al comienzo, es un poco improvisado porque, bueno, como muchos ya sabrán, pues he estado pasando por unos problemas de salud y bueno, no han salido nada baratos y aparte ahora tengo que someterme a algunas quimioterapias. Así que pensé que, bueno, todo dinero que pueda recaudar, pues es ayuda. Y no se preocupen, no es como que tengan de obligación que ir y pasarse y donar algo, no. Como tengo la monetización activa allí también, pues los anuncios se reproducen como en YouTube y todo ayuda. Así que el que quiera apoyarme y pasarse a charlar un rato y a divertirse, pues allí lo esperaré. Así que bueno, será un gusto vernos el domingo. Espero contar con su participación. Y bueno, los dejo con esta historia de las reglas en el cementerio. Mi nombre es Ben, y en caso de que algo me pase, necesito dejar por escrito lo que vi, o al menos lo que yo creo haber visto. Que me crean o no, eso ya no es cosa suya. Sé que lo que estoy a punto de describir sonará como una locura. Yo mismo habría dicho que era imposible hasta hace muy poco. Sé que debí haberme ido en cuanto vi las señales de alerta. Debí haberle hecho caso a mi instinto. Hay trabajos que a veces simplemente no valen la pena, sin importar cuánto paguen. Ahora temo que lo que sea que vi anoche pueda estar buscándome en este preciso momento. Debí haberme marchado la primera vez que oí las campanas. Todo comenzó hace 2 semanas. Había perdido mi empleo y estaba buscando trabajo. Ya habían pasado 2 meses desde que la fábrica cerró y por primera vez en años estaba desempleado. Mientras buscaba en lugares que estuvieran contratando, me di cuenta de que había recibido un correo electrónico extraño. Era un anuncio de trabajo. Ahora contratando personal de seguridad para el turno nocturno en el cementerio Aurora Ridge. Llame para más detalles. No se requiere experiencia previa en seguridad. Me alegré de ver que una posible oportunidad de trabajo había llegado a mí. Nunca se me ocurrió buscar trabajos de seguridad, y mucho menos en un lugar como un cementerio. Decidí llamar al número de la lista. La línea sonó por 1 minuto hasta que alguien contestó. Era un hombre con una entonación peculiar en la voz.
como un acento ligeramente desfasado en el tiempo. Sin embargo, fue educado y parecía genuinamente contento de que alguien lo hubiera contactado por la oferta. Oh, gracias por la llamada. Mi nombre es Penny. Me alegra mucho que le interese trabajar con nosotros en Aurora Ridge. Me gustaría organizar una reunión corta y un recorrido introductorio si sigue interesado en el trabajo. Respondí emocionado y con entusiasmo. Sí, gracias, señor Penny. Me encantaría. ¿Cuándo podemos vernos? Bueno, esta noche a las 9:30 p.m. me funcionaría. Si a usted le va bien. Hice una pausa por un momento, sorprendido de que la entrevista fuera la misma noche que pregunté y tan tarde. No me lo pensé 2 veces. Acepté y el señor Penny sonó encantado, casi como si le estuviera haciendo un favor. ¡Ah, fantástico! Espero verlo aquí. Siempre es un placer trabajar con un alma nueva. Cuídese y hasta pronto. Colgó y a pesar de lo extraño del acuerdo, me sentí feliz de que quizás pronto volvería a tener un sueldo. Salí a las 9 p.m., dejando un poco de tiempo para llegar temprano, ya que Aurora Ridge estaba a solo 10 minutos en auto de mi apartamento, según las indicaciones. El lugar parecía estar escondido, fuera de la carretera principal que conducía al pueblo. Cuando llegué por primera vez, tuve que verificar que estaba en el sitio correcto. Seguí conduciendo un poco más por un camino de tierra y prácticamente me adentré en el bosque. Al llegar a la puerta principal, me sentí aliviado. Una valla alta de hierro cruzaba el claro y vi el letrero junto a la puerta principal, lo que me confirmó que estaba allí. Decía: Bienvenidos al cementerio Aurora Ridge, donde la luz de las vidas descansa eterna. La reja estaba cerrada y cuando salí de mi auto, me desanimé al ver que también estaba bajo llave. Supuse que tendría que esperar hasta que el señor Penny llegara para dejarme entrar. Esperé un rato, y al revisar mi teléfono, ya eran las 9:40 p.m. Me estaba preocupando de que me hubieran engañado y de que nadie fuera a aparecer. Mientras miraba nerviosamente a mi alrededor, la luz se desvanecía aún más y el crepúsculo brillaba a lo lejos. Había algo raro que me hizo volver a mirar. Creí ver una luz extraña en el cielo. Parecía provenir de algún lugar dentro del predio, pero más adentro del cementerio. Lo extraño era que esa luz no era de ningún tono crepuscular que hubiera visto antes. Era una especie de verde, como el que se podría ver en las auroras boreales. Se destacaba entre los otros colores, y cuanto más miraba el patrón cambiante en el cielo, más antinatural parecía ser esa luz verde. Permaneció cuando los otros colores se desvanecieron en la oscuridad de la noche, como si tuviera una extraña fosforescencia. La extraña visión de las luces fue interrumpida cuando escuché que se acercaba un auto. Miré y vi un gran coche fúnebre conduciendo por una carretera. Se detuvo lentamente. Pude oír el penoso chirrido del vehículo antiguo y de un brusco tirón hasta detenerse. Un hombre bajó del coche fúnebre. Llevaba un traje negro azabache y era muy alto, pero extremadamente delgado. Curiosamente, también usaba unos lentes de sol que desentonaban de forma evidente en la noche oscura. Se enderezó la chaqueta y se pasó una mano por su escaso cabello gris. Sonrió cuando me vio y caminó hacia mí con un paso distinguido, casi teatral. Llegó a la reja y la abrió. Luego se acercó tranquilamente mientras la puerta se abría de par en par. «Hola, Ben, ¿verdad? Encantado de conocerlo. Confío en que encontró el lugar sin problemas».
Le estreché la mano extendida y me sujetó con una fuerza inquietante. Siguió sonriendo y estrechándome la mano hasta que me solté y respondí: Sí, gracias, señor, aunque temí que no fuera a venir. Sí, lo sé. Lamento mucho el inconveniente. Tuve que hacer una recogida de último momento y me demoré. Aunque debería prestar más atención a los vivos, después de todo, los muertos pueden esperar. Soltó una risita ante sus propias palabras, como si fuera un chiste interno. Se encogió de hombros, restándole importancia. Bueno, entonces, ¿empezamos? Me hizo un gesto para que avanzara y entramos juntos. El señor Penny insistió en que camináramos, prometiendo que el sitio no estaba lejos. Sin embargo, mientras avanzábamos, me llamó la atención lo vacío que parecía el lugar. Solo unas docenas de lápidas estaban dispersas por todo el cementerio. Como si me leyera la mente, el señor Penny habló mientras caminábamos. Puede que note la escasez de tumbas aquí. Nuestro negocio es nuevo. El terreno es muy antiguo. Tenemos más residentes aquí de lo que parece, pero la antigüedad, el deterioro y un incidente bastante preocupante han destruido muchas de las parcelas y lápidas. Todavía mantenemos los terrenos, pero dejamos los otros lugares de descanso sin marcar y sin perturbar. Pensé que volví a ver esa extraña luz verde a lo lejos antes de que el señor Penny señalara un pequeño edificio por el que estábamos pasando. Ese es el edificio de los encargados. El viejo Horus se ocupa de los terrenos durante el día. Puede que lo vea al salir algunas noches, pero normalmente no se queda después del anochecer. Asentí y subimos la suave colina hacia un edificio más grande a la distancia. El resplandor verde había desaparecido y comencé a preguntarme si realmente lo había visto. El señor Penny volvió a hablar y señaló el edificio. Aquí estamos. Por favor, sígame. La estación está aquí y hablaremos del trabajo más a fondo. Pero el sitio que realmente importa está un poco más arriba de la colina. Llegaremos a ese lugar y más, asumiendo que acepte el puesto. Sonrió de forma incómoda y su comentario me confundió. Yo pensé que iba a vigilar todo el cementerio. ¿Cuál era ese otro sitio? La estación de seguridad se hizo más visible a medida que nos acercábamos, y noté que tenía un puesto de observación extraño, casi como una torre, que sobresalía del techo, dándole la impresión de un faro que vigilaba un vasto océano de muertos enterrados. Caminamos hasta la puerta y él tanteó con un gran manojo de llaves. Me miró disculpándose mientras probaba algunas sin éxito. Finalmente, la puerta se abrió con bisagras oxidadas y me extendió la mano para invitarme a entrar. Entramos y vi que se parecía a una cabaña austera. Apenas había muebles, aparte de una mesa, una silla y un pequeño baúl. No era lo que esperaba. Pensé que al menos habría un monitor y algunas cámaras de seguridad. Cerca de la esquina vi la única otra puerta y una escalera que debía llevar a la extraña torre de observación. La puerta se cerró detrás de nosotros y eso volvió a centrar mi atención en el señor Penny. Bueno, entonces tome asiento. No se preocupe, yo me quedaré de pie, ya que no hay abundancias de sillas. Se rió a medias y sonreí levemente para no defraudar su intento de humor. Aquí, en Aurora Ridge, valoramos el trabajo duro y la integridad. Pero necesitamos saber que podemos confiar en que hará su mejor esfuerzo y no permitirá que miedos sin fundamento se interpongan en su contribución. Así que, debo preguntar, ¿le teme a los muertos y a sus lugares de descanso?
La pregunta me tomó por sorpresa, pero supuse que debía ser algún tipo de entrevista que estaba haciendo primero. Así que respondí con sinceridad. No le temo a los muertos ni a los cementerios, señor. Él sonrió ante mi respuesta. Bien, muy bien. ¿Cree en fantasmas o espíritus? No, respondí una vez más. El señor Penny asintió con la cabeza y continuó. Bien, verá, muchos empleados han dejado este trabajo en el pasado. No es para los débiles de corazón. Sé que parece sencillo solo vigilar los terrenos por la noche, pero a solas en la oscuridad... Hizo una pausa, fijando su mirada en mí y ajustándose los lentes de sol sin quitárselos. Bueno, la gente se pierde. Empieza a ver cosas. La mente se cansa, las historias fantásticas comienzan a ser creíbles. E incluso los escépticos pueden empezar a creer cosas absurdas. Así que le aseguro que si sigue las reglas y no se deja llevar por pensamientos disparatados, le irá bien. Su sonrisa regresó y me pregunté cuántas personas habían ocupado este puesto antes. Hablando de irle bien, pagamos bien por esta posición. El estrés que supone para la mente puede ser terrible, y nos gusta ofrecer a nuestros vigilantes nocturnos algo parecido a un pago por riesgo. Por lo tanto, estamos dispuestos a ofrecer un salario de $3,000 a la semana. Casi me voy al suelo al escuchar la cantidad. No tenía idea de qué tipo de trabajo de seguridad pagaba tanto. La oferta me dejó atónito. Veo que tengo su atención. Bien, ¿tomaré eso como un sí entonces? Yo ya estaba sintiendo con entusiasmo, incluso antes de que él entrara en los detalles del trabajo. Bien, muy bien. Sonrió y extendió la mano. Se la estreché sin siquiera detenerme a preguntar por qué el pago era tan significativo y por qué lo había llamado pago por riesgo. Bueno, entonces por favor sígame. Tenemos un lugar especial que visitar y necesito que escuche con atención. Las instrucciones son cruciales para su éxito. Asentí con la cabeza y abrí una aplicación de notas en mi teléfono. El señor Penny abrió el camino por un sendero pequeño, iluminado solo por la tenue luz de una hilera de pequeñas estacas solares. Ascendimos la colina y el camino conducía a lo que parecía ser una maleza espesa. El señor Penny siguió caminando, sin inmutarse, y me indicó que lo siguiera. La pequeña cortina de vegetación se abrió fácilmente, y detrás había un claro un tanto oculto. La zona era de una belleza inquietante. Flores crecían alrededor del suave pasto verde, y las luciérnagas bailaban cerca de un pequeño árbol en el centro. El ambiente agradable distraía de otras características clave en este pequeño claro. Cerca del centro había 4 lápidas espaciadas uniformemente. Eran bastante grandes, pero no imponentes, y cada una tenía una pequeña cuerda colgando sobre ellas, conectada a diminutas campanas. Me pareció extraño. Las campanas de tumba ya no se usaban, ya que la ciencia médica moderna había determinado desde hace mucho tiempo una forma de verificar si alguien estaba realmente muerto. Más allá de las 4 tumbas, había un mausoleo pequeño, pero intrincadamente detallado. La vista del paisaje era chocante. Di otro paso hacia el surrealista lugar de descanso. De repente, el señor Penny me agarró del hombro, deteniéndome momentáneamente. Me estaba mirando como si evaluara mi reacción. Hermoso, ¿verdad? Un oasis de calma, separado de la rutina de la vida. Su primer y más importante trabajo es mantener este lugar seguro. Sé que tiene muchas preguntas,
pero le voy a explicar las expectativas más importantes con respecto a la seguridad aquí en Aurora Ridge. El incumplimiento de ellas resultará en consecuencias. ¿Entendido? Asentí ante su repentino cambio de tono. Muy bien. Me aseguraré de recordarle este compromiso. De hecho, su predecesor tuvo que ser despedido por no seguir el protocolo. Así que si desea quedarse, escuchará con atención. Parecía serio, y asentí con la cabeza y escuché las instrucciones. Sus horas de trabajo serán de 10 p.m. a 6 a.m. No debe irse antes de las 6 a.m. a menos que esté expresamente autorizado. Puede tomar descansos con mesura, pero no puede abandonar los terrenos durante ellos. Debe permanecer en su puesto. Las comidas debe traerlas consigo, sin servicios de entrega, por supuesto. Los descansos para ir al baño están permitidos, claro, pero el tiempo debe ser estrictamente monitoreado. Los sistemas de sonido deben seguir verificándose, incluso durante las pausas para ir al baño, para asegurar una respuesta rápida si algo sucede. No debe perturbar directamente los terrenos, no cruzar ni alterar esta línea. Sobre todo, no acercarse a las tumbas. Miré hacia donde estaba señalando y era una pequeña línea blanca que parecía extenderse hacia la izquierda y la derecha. Mi pie casi la había cruzado y me di cuenta de que, por eso, el señor Penny me había detenido. Al principio parecía que estaba trazada como en un campo de fútbol, pero me di cuenta de que, al mirar más de cerca, parecía estar hecha de sal. El señor Penny esperó hasta que volví a mirarlo y continuó. Absolutamente nada de intrusos. Estamos cerrados por la noche. Cualquier intruso debe ser detenido y procesado. Hay un canal en la radio al que se debe llamar si se detectan intrusos. El canal 6. Su trabajo es solo de observación. Otro personal de seguridad los detendrá, antes de la remoción por parte de las autoridades. ¿Entendido? Asentí de nuevo y él continuó. A veces, influencias externas pueden alterar las líneas de demarcación. Si esto ocurre, por favor, vuelva a aplicar la sal de seguridad para garantizar que el anillo se mantenga intacto en todo momento. Esta última regla es fundamental. Debe acatarla. ¿Me está prestando atención?, preguntó tajantemente. Asentí y confirmé. Si las campanas del cementerio suenan, aunque sea una sola, debe presionar el botón de emergencia en su radio para señalar el evento. Luego debe evacuar inmediatamente. Tendrá exactamente 3 minutos para subir la colina hasta el mausoleo fuera del anillo. Luego, debe usar esta llave y entrar al mausoleo, cerrar la puerta y esperar hasta la mañana, no antes de las 6 a.m. ¿Entiende? Era la petición más extraña hasta el momento. No tenía idea de por qué sonarían las campanas, a menos que alguien estuviera enterrado vivo. No pude evitar preguntar por esa regla. Pero, señor, ¿por qué son? Casi nunca suenan, pero aquí pueden pasar cosas extrañas, incluso si se cree que es solo el viento. Es mejor prevenir que lamentar. Vaya al mausoleo, cierre con llave y quédese ahí. Cualquier interacción con las campanas después de que suenen, incluso esperar para ver qué sucede después de los primeros 3 minutos, será un problema. No le pasará nada si sigue las reglas. ¿Entendido? Estaba preocupado y muy escéptico, pero me urgía mucho volver a tener un sueldo. Pensé que seguiría cualquier regla supersticiosa que me dieran si eso significaba dejar de estar en la ruina. Asentí con la cabeza y acepté. Sí. El señor Penny sonrió ampliamente ante mi respuesta. Excelente. Bueno, si eso está resuelto, le mostraré la torre. Tenemos la torre de vigilancia allí para tener un ojo seguro en el lugar mientras se mantiene una distancia respetuosa.
Hay binoculares de visión nocturna, un micrófono direccional y una radio allí, junto con baterías de repuesto para todo en el edificio de seguridad. La estación también tiene un baño pequeño donde hemos guardado sal extra, en caso de que necesite volver a aplicarla. Me llevó de regreso al edificio y entré. Vi el pequeño baúl donde mencionó que estaban los dispositivos. Cuando me di vuelta y vi que el señor Penny no entraba, él se volteó, sonrió y dijo: "Oh, lo siento, olvidé mencionarle. Necesito que empiece esta noche. ¿Le parece bien?". Me sorprendió, pero sentí que no podía negarme sin poner en peligro la oportunidad, así que acepté a regañadientes. Sí, quiero decir, sí, por supuesto. Fantástico. Sabía que no me equivocaba con usted. Cuídese y mantenga los ojos bien abiertos y los oídos atentos. Que tenga una buena noche, amigo mío. Cerró la puerta y así, sin más, me quedé solo en mi nuevo trabajo, vigilando un pequeño cementerio por un salario absurdo y siguiendo una lista de reglas extrañas. Volví a mirar a mi alrededor brevemente y me di cuenta de que probablemente debería subir a la pequeña torre y echar un vistazo desde mi punto de observación. Parecía que iba a pasar la mayor parte de mis noches allí. Abrí el baúl cerca de la escalera y saqué unos binoculares de visión nocturna sorprendentemente agradables y de aspecto caro. Los encendí y la batería estaba completamente cargada. También había un pequeño micrófono direccional que tenía un audífono inalámbrico al que se conectaba. También tomé la radio portátil y la encendí. Guardé los artículos y subí la escalera hacia la torre solitaria. Vi una silla plegable apartada en el mirador y agradecí no tener que estar de pie allí durante horas, aunque lamenté no haber traído algo para ayudar a pasar el tiempo. No esperaba trabajar esa noche, pero sabiendo el sueldo que me esperaba, unas pocas horas aburridas vigilando unas tumbas no eran nada. Tomé la silla pequeña, la desplegué y la coloqué de modo que mirara hacia la colina que debía vigilar. Cuando me senté, vi que tenía una buena vista de los alrededores, hectáreas de terreno. Todo estaba posicionado justo para ver directamente el claro que albergaba mi encargo. Al mirar más de cerca con los binoculares, noté algo extraño. Ninguna de las 4 lápidas especiales tenía nombres ni marcas. Todas estaban en blanco. Me pareció extraño, pero una vez más no cuestioné mi suerte al custodiarlas. Después de 1 hora y media, mis ojos comenzaron a cansarse de mirar constantemente el sitio. El anillo perimetral no estaba alterado. No había nada en movimiento. Apenas una brisa que perturbaba el silencio sepulcral de todo. Cambié al micrófono direccional y lo apunté al sitio para confirmar. Como había esperado, no había nada, al menos al principio. Luego me pareció escuchar un quejido bajo, un sonido chirriante. Era extraño, pero no demasiado preocupante. Después de un rato, comencé a escuchar otro sonido, como un persistente rasguño y golpeteo. Continuó durante media hora y estaba a punto de ir a investigar. Luego, de repente, se detuvo justo cuando estaba a punto de bajar. Logré pasar por el resto de la noche sin más problemas. Casi toda la primera semana transcurrió sin incidentes, pero el viernes algo sucedió. Tenía una rutina preparada para el largo turno, incluyendo bocadillos y entretenimiento para pasar el tiempo mientras me mantenía enfocado en mi objetivo. No podía escuchar música ni nada, ya que tenía que estar atento a las campanas con el micrófono, pero lograba robarme unos momentos para leer un libro.
Quería usar mi teléfono, pero la recepción era mala, así que lo descarté. Logré pasar casi toda la noche y estaba tan absorto en el libro que leía que al principio no me di cuenta de los sonidos que entraban por el micrófono. Tardé un segundo en darme cuenta de que estaba oyendo voces que provenían de la línea de árboles. Apoyé el micrófono para poder seguir escuchando y agarré los binoculares. Miré hacia las tumbas y no vi nada al principio. Luego vi un movimiento en el follaje cerca del mausoleo y 3 figuras emergieron. Tenía que hacer algo. Se dirigían al sitio. Oí las voces hablando más claro mientras apuntaba el micrófono directamente hacia ellos. ¿Cómo llegamos tan lejos, Erin? ¿Y de qué luz estás hablando? Está demasiado oscuro para ver algo aquí afuera, dijo la primera voz, que sonaba como la de un joven. Otra respondió a la pregunta secamente. Sé lo que vi, Jess. Había una luz verde rara. Venía de aquí. No parecía natural. Chicos, no deberíamos estar aquí. Este lugar, hay algo que no está bien, intervino otra voz, tímida y preocupada. Tenía razón en una cosa. No deberían estar allí. Tenía que averiguar qué hacer. Recordé las instrucciones y encendí la radio en el canal 6. Soy Ben, en la torre. Hay 3 intrusos cerca del sitio. Bajo a investigar ahora. No hubo respuesta, así que simplemente seguí adelante. Agarré mi linterna y bajé corriendo las escaleras. Corrí hacia el claro y llegué justo a tiempo para ver a los 3 desconocidos cruzando y perturbando la línea de sal. Todos parecían bastante jóvenes. 2 chicas y un chico, probablemente adolescentes. Grité una advertencia. ¡Alto! ¡Esto es propiedad privada! 2 de ellos levantaron las manos, a pesar de que solo sostenía una linterna. La tercera me miró con una mezcla de confusión y fascinación. ¿Qué es este lugar?, preguntó la chica, sonando como si estuviera hablando en un sueño. Los otros 2 parecían asustados y confundidos. Hablé de nuevo, un poco más suave que antes. Esto es propiedad privada y un cementerio. ¿Satisfechos? Ahora váyanse. Se supone que no deben estar aquí. Intenté sonar autoritario, pero no excesivamente hostil. Sus 2 amigos retrocedieron, claramente sin querer meterse en problemas. Pero ella dio un paso adelante y me hizo una pregunta sorprendente. Vine por la luz. ¿Tú también la viste? Había algo en ella. Me llamó hasta aquí. Alumbré con mi linterna sobre ella, y su expresión parecía extrañamente distante. La mención de la luz era rara. Recordé la luz verde que había visto el primer día. ¿Quizás este grupo también la había visto? Me sentí culpable por detenerlos, pero sabía que tenía que conseguir que se fueran. Bajé las manos e intenté que me escucharan. No estoy seguro de qué luz creen que los llamó, pero todos deberían volver a casa. Es tarde y parecen estudiantes de secundaria. Sus padres deben estar preocupados. ¿Viven cerca? La chica de en medio, Erin, como había escuchado que la llamaban sus amigos, ofreció una respuesta extraña. Yo... no sé. ¿No lo recuerdo? De repente sonó asustada. Los otros 2 la miraron y luego se miraron entre sí. Volví a alumbrarlos con la luz y vi que tenían los ojos vidriosos. Pensé que podrían haber tomado algún psicodélico o algo así, ya que no parecían estar del todo cuerdos. Luego, cuando miré más de cerca, vi un indicio de luz verde antinatural reflejándose en sus ojos. El efecto fue escalofriante y decidí sacarlos de allí.
Esperaba que tuvieran un número al que pudiera llamar para que sus padres fueran a recogerlos. Les expliqué mi plan y estuvieron de acuerdo. Sí, vámonos. Creo que fue un error venir aquí. Algo está mal con este lugar. No me gusta, dijo el chico como si despertara de un sueño. Las chicas asintieron y de repente se veían más lúcidas que cuando llegaron. Me sentí aliviado y comencé a guiarlos hacia la salida. Pero antes de que pudiera mostrarles el camino de regreso, me sobresalté al escuchar un altavoz que exigía al grupo. ¡Quietos! Eran dos hombres corpulentos con equipo de seguridad tipo antidisturbios. No sabía por qué estaban allí, pero luego recordé la llamada por radio. Intenté explicar la situación, pero los dos hombres me ignoraron y agarraron a dos de los adolescentes con brusquedad. Intenté protestar, pero uno de ellos me derribó durante la persecución y caí fuertemente. Erin había intentado escapar, incluso mientras sus amigos eran apresados, pero cuando llegó a la línea de árboles, una tercera figura la agarró. Era el señor Penny. Los adolescentes protestaron y forcejearon, y no me gustó la fuerza que los otros estaban usando para detenerlos. Antes de que pudiera expresar mi preocupación, el señor Penny habló. Muy bien, buen trabajo. Parece que llegamos antes de que pudieran hacer daño. Los escoltaremos fuera de las instalaciones después de un pequeño servicio comunitario. Gracias, señor, aunque no parece que vinieran a causar problemas. ¿Quizá podemos dejarlos ir sin involucrar a la policía?, respondí, tratando de ver si podía ayudar. El señor Penny soltó una risita y luego respondió. Oh, deberían darse por afortunados. No, los dejaremos ir, después de que vuelvan a poner la sal en el círculo. Luego los devolveremos a donde pertenecen. Pero no debe preocuparse ya que estamos aquí, y repararemos el daño. Usted es libre de irse por las últimas horas. Váyase a casa y duerma un poco. Yo me encargo desde aquí. La situación no me gustaba. Miré a los adolescentes y no gritaban ni protestaban. Simplemente parecían estar mirando fijamente las tumbas, como si estuvieran en trance. Pensé ver la luz extraña emergiendo del suelo por una fracción de segundo antes de que desapareciera. Luego vi a los dos hombres con equipo antidisturbios sosteniendo grandes bolsas de sal. Parecía que uno de ellos llevaba herramientas y creí ver una pala en sus manos. Mi corazón se aceleró y me estaba poniendo nervioso por lo que estaba sucediendo. Pero justo cuando estaba a punto de protestar por irme a casa, el señor Penny se levantó y caminó hacia mí. Puso un brazo sobre mi hombro y me giró para que lo enfrentara directamente. Vi que sostenía sus lentes de sol en la mano y me di cuenta de que era la primera vez que se los quitaba. No se esfuerce demasiado, solo vaya hacia casa ahora. Recuerdo haber levantado la vista y enfrentarlo. Después de eso, no recuerdo lo que vi. Lo siguiente que supe fue que eran las 6:15 a.m. Estaba dormido en mi auto, estacionado justo afuera de mi apartamento. No tenía ningún recuerdo de cómo regresé. De alguna manera me había ido. Conduje a casa y me había quedado dormido en mi auto en esas últimas 2 horas. Algo andaba mal, pero no tenía forma de explicar qué era. Quise hablar con el señor Penny sobre la extraña experiencia, pero estuvo ausente durante la mayor parte de la semana siguiente. Me puse más nervioso por lo que había pasado, pero seguí volviendo. No me gustaba, pero no tenía otra opción. Ese fin de semana tuve otra experiencia extraña. Alguien llamó a la puerta de mi apartamento ese sábado por la noche. Cuando abrí,
vi a un hombre calvo y grande parado allí. Me miró fijamente por un momento antes de hacer algo. Luego sacó una pequeña carpeta manila y me la entregó. Estaba confundido, pero cuando miré, vi que tenía $3,000 en efectivo dentro. El hombre grande habló con una voz monótona y apagada. Aurora Ridge le agradece por su trabajo. Que tenga una buena noche. El hombre se metió la mano en el abrigo y sacó un par de lentes de sol que se parecían mucho a los del señor Penny. Y justo cuando estaba a punto de ponérselos, juro que vi un destello de verde que no parecía natural. Se dio la vuelta y se fue. Cuando regresé el lunes por la noche, descubrí que tenía una visita. No era el señor Penny, sino un anciano, de aspecto antiguo, que vestía el overol salpicado de tierra del encargado de los terrenos. Me miró de arriba a abajo y se burló mientras yo entraba. Lo saludé con la mano y supe que debía ser Horus. Sostenía una bolsa grande de sal y vi varias más en la esquina. Frunció el ceño y finalmente habló. Debe ser el reemplazo de Charlie. No he visto a ese bastardo calvo y grande por aquí, pero me debe un paquete de cigarrillos. Aunque si estás aquí significa que el viejo Charlie debió cometer un error. De todos modos, hace viento esta noche. Traje sal extra. La vas a necesitar. No dejes que la línea se rompa. No quiero esa luz cerca del jardín ni en ningún otro lugar donde pueda meterse. No lo olvides o te va a ir mal. Me pasó por un lado y me lanzó una última mirada de odio antes de irse, dando un portazo que hizo temblar la puerta. Me quedé en shock y confundido. ¿Qué le pasó a Charlie? Luego consideré al hombre calvo y grande que no había visto antes y que me entregó mi paga. Sonaba muy parecido a este Charlie, pero ¿no lo habían despedido? De todos modos no importaba, tenía que ponerme a trabajar. Subí la escalera hasta el mirador, y después de los primeros 30 minutos, el viento se levantó con tanta fuerza que las líneas de sal comenzaron a volar, y varias secciones quedaron sin nada. Casi escupo mi café y supe que tenía que bajar rápidamente. Volví corriendo y agarré una de las bolsas de sal que Horus había dejado. Estaba pesada y deseé tener alguna forma de mover varias bolsas, pero no había carretilla ni camión para hacerlo. Levanté la bolsa, subí la colina y la abrí. Me dirigí a donde había visto la sección rota del anillo y comencé a verter. Tan pronto como terminé, vi que más secciones requerían reparación. Hice varios viajes más y me estaba cansando rápidamente. Logré parchear todos los agujeros más grandes en la línea, pero quedaba un último segmento que tenía una ruptura visible. Tuve que detenerme un momento para recuperar el aliento. Luego podría ir a buscar otra bolsa y arreglarlo. Mientras estaba sentado allí, mirando el silencioso sitio, me estremecí al recordar la noche en que los adolescentes habían irrumpido. Esperaba que el señor Penny los hubiera dejado ir, como dijo que haría. No me gustó la forma en que miraron esa luz extraña, ni cómo perdí las últimas 2 horas de mi noche cuando intenté preguntarle al respecto. Mientras recuperaba el aliento, vi algo inexplicable. Había una aureola de esa luz verde emergiendo del suelo cerca del borde donde estaba la ruptura en la línea. Vi una pequeña zarigüeya caminar hacia la luz. Se movió en línea recta y no pareció importarle que yo la estuviera observando. Luego
Vi que la luz parecía extenderse más allá del anillo y alcanzar al pequeño animal. El destello de verde que se reflejaba en sus ojos era terrible, y me puse de pie y corrí de vuelta a la colina para agarrar otra bolsa y completar el círculo de nuevo. Cuando regresé, el animal se había ido. No podía estar seguro, pero pensé haber visto marcas de rasguños en el suelo cerca del anillo, como si algo hubiera intentado cavar allí. Terminé de reponer el anillo y afortunadamente el viento había cesado. Mientras trataba de entender lo que acababa de suceder, escuché algo que me congeló el corazón. Oí el tintineo de una campana. Miré con horror cómo una de las campanas de las lápidas estaba sonando lentamente. No era el viento, no era ninguna fuerza externa. La campana estaba sonando y tenía que actuar rápido. Presioné el botón de emergencia en la radio, tal como me habían indicado, y miré el mausoleo de piedra cercano. Una parte mórbida de mí quería esperar y ver lo que estaba sucediendo. Tenía que ser algún truco. No podía estar sonando sola de verdad. Pero no tenía tiempo para preguntas. Recordé la advertencia del señor Penny y me dirigí al mausoleo. Busqué la llave plateada y lo abrí. Eché un último vistazo afuera y confirmé que la pequeña campana seguía sonando, antes de cerrar la pesada puerta y volver a ponerle seguro, aislándome de lo que estuviera sucediendo afuera. Esperaba algo en la marca de los 3 minutos, pero no escuché nada. No había ventana, así que no podía ver nada, pero juro que vi esa maldita luz verde brillando suavemente desde algún lugar cerca de las tumbas y colándose por debajo de la pesada puerta. Me di cuenta de que todavía tenía encendido el audífono de mi micrófono direccional. Había apoyado el micrófono en la silla, apuntando hacia abajo a las tumbas mientras movía la sal. Cuando me puse los audífonos, escuché una estática extraña. No estaba seguro de qué podría estar causando los sonidos, pero después de esperar casi 1 hora, escuché algo más. Era un sonido constante de raspado, de cavar, seguido de un fuerte golpe, como si alguien estuviera golpeando madera con metal. Contuve la respiración y después de un largo momento, pensé haber escuchado una voz. No, todavía no. Este necesita más tiempo. No están listos. Solo un poco más. Vuélvanlos a guardar. Luego escuché el golpe de madera de nuevo, seguido de más cavar. Después de un rato, todos los sonidos cesaron. Me quedé helado y solo, en esa tumba oscura, aterrorizado, pero al fin y al cabo, ajeno a lo que acababa de ocurrir justo afuera. Consideré preguntarle al señor Penny sobre las campanas otra vez, pero no sabía si podría confiar en su respuesta. Lo que fuera que estuviera pasando en Aurora Ridge se estaba volviendo más preocupante con el paso de los días. Pasé casi otra semana entera allí, en tensa anticipación de que sucediera algo terrible. Me estaba asustando y a pesar del gran sueldo, no estaba seguro de que fuera inteligente seguir prestándome. Fue un jueves en la 3ª semana que la realidad de la situación quedó al descubierto y vi lo que nunca podría olvidar. Era una noche particularmente fría y temía que el viento se llevara la sal del anillo de nuevo, o peor aún, que escuchara las campanas. Ya estaba al límite cuando llegué, y cuando vi que comenzaba a llover, mi estado de ánimo no mejoró. Subí las escaleras a mi mirador y me costó oír algo por encima del aguacero.
Exploré con mis binoculares y vi la horrible aurora de luz emergiendo y reflejándose en el agua del aire como un inquietante arco iris de un solo color. Quise mirar a otro lado, pero la vista era cautivadora. Me sentí atraído por el morboso espectáculo y di un paso involuntario hacia adelante. Logré detenerme antes de caer por el borde. Algo se cayó del techo y se estrelló contra el suelo, y me di cuenta de que se me había caído el micrófono direccional. Maldije mi mala suerte, pero agradecí que hubiera sido eso y no yo lo que cayó. Miré hacia el cementerio y vi algo sorprendente. A pesar de que el viento había movido la sal el otro día, el agua de la lluvia no parecía estar disolviendo el anillo como yo había esperado. Estaba listo para salir corriendo y volver a aplicarla cuando me di cuenta de que estaba lloviendo, pero de alguna manera se había quedado allí, intacta. Intenté distraerme leyendo un rato, pero estaba paranoico por la falta de un micrófono. Había bajado al baúl para buscar otro, pero estaba vacío. Debía haber solo uno. Intenté usar la radio para pedir ayuda y conseguir otro, pero solo obtuve estática. Dado que no podía escuchar nada, traté de ser hipervigilante con los binoculares y miraba a mi alrededor con frecuencia. Después de un par de horas más, me estaba cansando, pero me alegré de que la terrible noche casi terminara. Todo el café que había tomado me obligó a ir al baño. Cuando volví a subir la escalera, miré hacia afuera otra vez, esperando no ver nada más que lluvia salpicando el suelo. En cambio, vi movimiento. Con horror, miré de nuevo y vi 3 de las 4 campanas sonando de lado a lado. No tenía idea de cuánto tiempo llevaban sonando en ese momento. Entré en pánico y presioné el botón de emergencia en la radio. Luego medio escalé, medio me deslicé por la escalera, aterrizando en el fondo. Corrí colina arriba y tan pronto como entré al claro, vi una luz infernal bañando las lápidas. El resplandor verde parecía palpitar al ritmo del enloquecedor tintineo de las campanas. Corrí hacia el mausoleo mientras la tormenta se intensificaba. Mientras buscaba a tientas las llaves, sentí una extraña punzada de estática que en el instante siguiente me hizo caer hacia atrás involuntariamente. Levanté la vista en un instante terrible y vi que la tormenta había adquirido una cualidad de otro mundo que me mareó al mirarla. Me levanté, abrí la puerta y me zambullí en el mausoleo, cerrándola tras de mí. Mientras trataba de recuperar el aliento después de los sucesos descabellados, sentí un escalofrío y me di cuenta de que algo andaba mal. La estructura estaba dañada y podía ver a través de la fachada fracturada del muro del mausoleo. Podía verlo todo. Un grupo grande de figuras encapuchadas había aparecido, reunidas alrededor de las lápidas. Uno llevaba los inconfundibles lentes de sol del señor Penny. Otros tenían palas y estaban cavando en el suelo junto a las lápidas. Se amontonaban montones de tierra a un lado, mientras cavaban más profundo. Escuché 3 palas golpeando madera al unísono. Observé con horror entumecido cómo el rayo verde golpeaba el suelo alrededor de donde habían desenterrado 3 de las 4 tumbas. Se inclinaron al mismo tiempo y sacaron los ataúdes de las tumbas. No pude ver quién o qué había en los ataúdes, pero algo en la forma en que se paraban con reverencia alrededor de ellos era inquietante. Escuché un zumbido en mis oídos y una voz fuerte habló. Era terrible y autoritaria,
y me sorprendió ver que era el señor Penny, quien parecía estar hablando con una voz que no se parecía en nada a la suya. Tráiganlos. Dos de las figuras encapuchadas le acercaron un cuerpo inerte y casi grité cuando vi el cuerpo y reconocí a la chica. Era Erin, una de las adolescentes que había rompido con sus amigos para ver la luz. Estaba inconsciente, pero el señor Penny se inclinó y le tocó la cabeza. Luego las dos figuras vestidas con túnicas movieron su cuerpo hacia él, y él se quitó los lentes y reprimió un jadeo de horror al ver las cuencas vacías que se escondían debajo. Parecía que debería estar ciego. No tenía ojos. Sin embargo, se acercó para tocar el rostro de la joven, y una terrible luz verde llenó sus ojos huecos y pareció bajar por sus manos y fluir como un río espantoso hacia el cuerpo inerte de Erin. Luego, la luz verde arcana destelló, chispeó y se escuchó un ruido sordo, seguido de un jadeo. Estaba viva, pero cuando sus ojos se abrieron, vi la misma llama verde inhumana en ellos. Estaban a punto de repetir el ritual cuando escuché murmullo y una de las figuras encapuchadas le preguntó a Penny sobre la cuarta tumba. Él levantó un dedo y luego señaló en mi dirección hacia el mausoleo, y todo lo que pude escuchar fue: pronto. Me acurruqué, incapaz de seguir mirando la escena blasfema. Mi cabeza comenzó a doler y hubo un zumbido en mis oídos. Luego me desmayé. Cuando desperté, era de mañana. Eché un vistazo al exterior y vi que los cementerios estaban tal como habían estado antes, sin perturbar. Incluso la tierra parecía intacta. Empecé a preguntarme si todo podría haber sido una terrible pesadilla. Me froté los ojos con incredulidad. Me di la vuelta lentamente y me fui. Conduje a casa aturdido, consciente pero desconcertado. Cuando llegué, intenté procesar lo que vi esa noche. Decidí investigar a Penny para ver si podía averiguar algo sobre él. Cuando empecé a buscar, mi revelación me horrorizó. Había un Penny que era el dueño original del cementerio Aurora Ridge, que había muerto hace 85 años, sin descendientes conocidos, sin familia. Recordé los ojos huecos de esa noche, las llamas verdes ardiendo en su cráneo, y me estremecí. Las terribles revelaciones continuaron cuando vi en las noticias que 3 adolescentes habían sido declarados desaparecidos tras no regresar a casa la semana anterior. Cuando vi sus rostros y escuché los nombres anunciados, mi corazón se encogió. Eran los mismos 3 de aquella noche. Todos ellos habían estado justo frente a mí hace poco más de una semana. Las implicaciones me revolvieron el estómago al considerar las tumbas. 3 de ellas, 3 personas llevadas, 3 campanas sonando. Luego la visión de una de ellas volviendo a la vida a gritos en manos del señor Penny. Me quedé en casa esa noche. No podía dormir y la tensión nerviosa me puso paranoico. Empecé a escribir y alguien llamó a mi puerta. Era casi medianoche y agarré un cuchillo de cocina de camino a investigar. Miré por la mirilla y casi me quejo en voz alta cuando vi el rostro de esa joven. Erin estaba allí parada, sonriendo. Estuve a punto de abrir la puerta, pero justo cuando lo iba a hacer, ella habló. Hola, Ben. Recuerda llamar si te sientes mal en el futuro. No olvides que mañana es día de pago. Tenemos algo para ti de vuelta en Aurora Ridge, así que por favor, regresa.
No tardará mucho, y por fin podrás encontrar un lugar donde perteneces. Piensa en la luz, la campana. La última puede ser para ti. El señor Penny tenía razón. Ahora puedo ver cosas que nunca antes pude ver. Tú también puedes. Se fue en algún momento y me quedé solo de nuevo. Eso fue anoche. No he salido de mi apartamento desde entonces. Siguen apareciendo, invitándome a volver a ese lugar donde las almas regresan a bañarse en esa luz monstruosa que reclama a los vivos y a los muertos. En la distancia, juro que puedo escuchar la cuarta campana sonando por mí, llamándome a las partes más profundas de la tierra para descubrir los secretos del reino tónico de piedra oscura y muerte. El sonido es cada vez más fuerte, pero intentaré ignorarlo esta noche. Necesito terminar este relato. Si alguien está leyendo esto, no confíen en la luz. No escuchen las cosas que trae de vuelta y sobre todo, no escuchen al señor Penny. Siempre ofrece algo que es demasiado bueno para ser verdad. Recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad.